Buenas noches, estimados colegas. Mi nombre es Julio César Mendoza Francia, profesor y especialista pedagógico de la Dirección de Formación Docente en Servicio. Y en nombre del Minedu, quiero darle la bienvenida a este espacio creado para ustedes y que ya han hecho suyos. Desde hace 5 programas estamos abordando la evaluación formativa y en los últimos hemos tratado del establecimiento de criterios de evaluación y lectura y análisis de los productos de los estudiantes como evidencia del estado de sus aprendizajes. Esto se ha hecho para los niveles educativos de inicial y primaria. En esta oportunidad, el día de hoy, vamos a realizar la lectura y análisis de evidencias de aprendizaje en el nivel secundario. Para ello, vamos a compartir este espacio. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Edith. Muy buenas noches, Julio. Muy buenas noches, estimados y estimadas profesoras y profesores. Les saluda Carlos Bonilla, formo parte también de la Dirección de Formación Docente en Servicios. Soy docente del nivel de secundaria. Además de desarrollar este tema con distintos ejemplos, en el último bloque ambos especialistas, Carlos y Edith, responderán a sus preguntas, así que pueden dejarlos en los comentarios y estaremos atentos a sus inquietudes. La presentación del día de hoy va a girar en torno a 2 preguntas. ¿Cómo se formulan los criterios de evaluación a partir de los estándares de aprendizaje y los desempeños en el nivel secundaria? ¿Cómo leer y analizar las evidencias de aprendizaje en el nivel secundario? Sin más, demos inicio. Vamos a desarrollar ahora la primera pregunta. ¿Cómo se formulan los criterios de evaluación a partir de los estándares de aprendizaje y los desempeños en el nivel secundario? Los ejemplos que trabajaremos con ustedes corresponden a sesiones de radio y TV, criterios de evaluación en una secuencia definida, el cual es un proceso común a todos los niveles y áreas curriculares en las que trabajamos. También ahora podemos reconocer la importancia de utilizar previamente a la emisión de las sesiones de Aprendo en Casa las guías docentes para la programación semanal, en las que se identifican los elementos curriculares para la formulación de los criterios de evaluación que nos permiten analizar posteriormente, como tú has hecho, las evidencias de aprendizaje. Carlos, para el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, sexto ciclo, semana 18, ¿cómo podemos formular los criterios de evaluación? Gracias, Julito. Muy buenas noches, estimados docentes. Vamos a trabajar según la ruta planteada ya por nuestra compañera Edith y vamos a empezar con el paso 1, ¿sí? El paso 1 nos pide que identifiquemos la intención o el propósito del aprendizaje, ¿ya? El mismo que se relaciona con la situación significativa y las competencias. Antes de la identificación, quisiera poner en énfasis que vamos a tomar como ejemplo la guía de la semana 18, que salió por televisión y estuvo dirigida a estudiantes del segundo grado del nivel secundario. El área, ya ustedes saben, desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Bien, el programa que se desarrolló en esta semana 18 nos dice que vamos a trabajar, nos relacionamos desde nuestra diversidad. Si nosotros analizamos la guía, ¿sí?, docente, vamos a encontrar 2 aspectos fundamentales que nos está pidiendo justamente este paso número 1, que es identificar el propósito y las competencias. Miren, vamos a identificar en la parte del resumen el propósito. Y cuando hablamos del propósito, ¿sí?, vamos a tener que buscar qué es lo que queremos que los estudiantes realicen. En este caso, ¿sí?, el propósito nos dice que identifiquen y critiquen prácticas discriminatorias que se cometen en espacios cotidianos como el hogar y la escuela, y que reconozcan cómo estas prácticas afectan a la convivencia. Vuelvo a repetir, cómo afectan a la convivencia y al bienestar de las personas. Entonces, una vez que hemos ya identificado el propósito, nos vamos a la parte inferior y vamos
al recuadro de la parte inferior izquierda y nos vamos a dar cuenta que hay una competencia. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué esa competencia? Nosotros los docentes, ¿sí?, de ciencias sociales o de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, sabemos, ¿sí?, que tenemos y manejamos competencias dentro de nuestras áreas. En el caso de DPCC, tenemos dos competencias que debemos tenerlas identificadas y conocerlas y manejarlas. Para ello, ¿sí?, nos vamos a remitir al currículo nacional. Y cuando nosotros nos vayamos al currículo nacional y básicamente a las definiciones claves que sustentan el perfil del egreso, nos vamos a dar cuenta que allí hay una lista de 31 competencias. Entonces, de las 31 competencias, y van a haber dos competencias que son o forman parte del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Estas dos competencias son la competencia 1 y la competencia 16. No se olviden de ello. La competencia 1, ¿sí?, que dice construye su identidad. Y la competencia 16, que dice que es la competencia que hace referencia a la convivencia, ¿sí?, y la participación democrática en la búsqueda del bien común. Entonces, si yo leo mi propósito, ¿sí?, donde me dice, identifiquen y critiquen prácticas discriminatorias que se cometen en espacios, y estos espacios, lógicamente, ¿sí?, están alineados al tema de la convivencia y al tema de la participación, como el hogar y la escuela, y además reconozcan cómo estas prácticas afectan, y vuelven nuevamente en el propósito, miren, afectan a la convivencia y al bienestar de las personas. Entonces yo me pregunto como docente, ¿este propósito estará alineado a esta competencia, construye su identidad, o estará alineada a la competencia 16, convive y participa democráticamente? Ya ustedes tienen la respuesta. Lógicamente es la competencia 16, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Si ustedes se han dado cuenta, allí la competencia está acompañada de sus capacidades. Y hay una capacidad que está sombreada, ¿cierto? Que se interactúa con todas las personas. Más adelante ya haremos el análisis. ¿Por qué se ha sombreado esa capacidad? Pasamos al siguiente paso. Bien, vamos a identificar las actividades que deben realizar los estudiantes en relación a la competencia. Ustedes se dan cuenta, estimados profesores, se ha venido trabajando esta competencia a través de varios programas. Por ejemplo, ¿no?, en la semana 15 se ha trabajado también la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Pero en ese programa, ¿sí?, se desarrollaron, ¿sí?, dos capacidades, ¿ya? Delibera sobre asuntos públicos y participa en acciones que promueven el bienestar común. Fíjense, allí se está desarrollando la competencia y se están priorizando otras capacidades que no están, lógicamente, priorizadas en la semana 18. En la semana 16 se vuelve nuevamente a trabajar la competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, y se priorizó la capacidad participa en acciones que promueven el bienestar común. Entonces, ¿qué es lo que queremos mencionarles? Que cada vez que existan situaciones, ¿no? Situaciones, por ejemplo, en la semana de 28 de julio, de Fiestas Patrias, desde DPCC no se trabajó mucho el tema de la competencia 16, sino la competencia 1, que es construye su identidad, porque esa estaba más relacionada justamente a esta semana patriótica, ¿cierto? Bien, pasamos al paso 3. Bien, en el paso 3 vamos a hacer el análisis. Todo tiene un porqué, ¿ok? Ya hemos identificado a la competencia, y esa es la competencia 16, que hace relación a convive y participa democráticamente. Esta competencia tiene 5 capacidades. Tiene 5 capacidades. Y ahora ustedes dirán, ¿pero por qué
se ha priorizado, se ha remarcado, se ha sombreado la primera capacidad y no las demás? Vamos a hacer el análisis. Miren, interactúa con todas las personas. Si nosotros vemos y volvemos a nuestro propósito, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que allí está pidiendo que identifiquen esas prácticas y que esas malas prácticas, en tal sentido, que se dan, por ejemplo, en espacios como la escuela, como el hogar, ¿sí? Estas prácticas discriminatorias que afectan a la buena convivencia y, lógicamente, al bienestar común. Entonces, ¿dónde se van a dar esas situaciones? ¿A partir de qué? A partir de la interactuación con las demás personas. Entonces, la primera capacidad, si ustedes se dan cuenta, dice, interactúa con todas las personas. En esa situación de interactuar justamente van a identificar aquellas malas prácticas, ¿no? Como son las situaciones discriminativas. Bien, vamos a leer un poquito y nos vamos a seguir dando cuenta que esta es la capacidad y priorizada. Miren, es decir, reconoce a todos como personas valiosas y con derechos. Muestra preocupación por el otro, respeta las diferencias y se enriquece de ellas. Y aquí viene lo importante. Miren, actúa frente a las distintas formas de discriminación por género, fenotipo, origen étnico, lengua, discapacidad, orientación sexual, edad, nivel socioeconómico, entre otras, y reflexiona las diversas situaciones que vulneran la convivencia democrática. Si seguimos analizando a las demás y por qué estas capacidades no han sido priorizadas, se van a dar cuenta que en la siguiente capacidad construye normas y asume acuerdos y leyes. En realidad, el propósito no nos está pidiendo, ¿sí? No nos está pidiendo que construyan normas. Por ejemplo, esta capacidad sería interesante trabajarla cuando nosotros los maestros estamos desarrollando, por ejemplo, nuestras normas de convivencia. Las normas de convivencia del aula y las convivencias de toda la institución educativa. Ya ustedes saben, estimados docentes, que desde el marco del buen desempeño docente pueden alinearlo a la competencia 3. Y esta capacidad es fundamental para que nuestros chicos, nuestros estudiantes puedan trabajar. Maneja conflicto de manera constructiva. En realidad el propósito no me está pidiendo el actuar, solamente me está pidiendo que identifique y haga una situación de crítica, más no me está pidiendo que este estudiante y promueva o participe fuera de y con los otros. En la siguiente capacidad, delibera sobre asuntos públicos. De igual manera, el propósito no les está pidiendo, ¿sí? Que, por ejemplo, y sería lo ideal, lo idóneo, ¿sí? Y es que a partir de la ciudadanía activa, que es justamente el enfoque del curso, es que nuestros estudiantes sean propositivos y propongan alternativas, por ejemplo, para hacerle frente a estas malas prácticas, ¿no? Como es la situación de la discriminación. Pero en el propósito no nos está pidiendo, por lo tanto, no hay una situación de deliberación, porque ellos no están haciendo una situación de comentar fuera de o para. Y la última, dice, la última capacidad participa en acciones que promueven el bienestar común. De igual manera, es importante, pero para este propósito, ¿sí? Simple y llanamente les está pidiendo que hagan una situación de identificación. Identificación y básicamente, ¿no? Que hagan la reflexión para trabajar todo el tema de las malas prácticas o de aquellas prácticas discriminatorias que se dan en el contexto del hogar y la escuela. Pasamos al siguiente paso, por favor. En el paso 4 vamos a hacer el análisis de los estándares y desempeños según ciclo o grado. Recuerden, este programa es estudiantes del segundo grado de secundaria. Y si nosotros nos vamos a los ciclos, recordemos, el primer año, el primer grado de secundaria y el segundo forman parte del ciclo
6, del ciclo 6. Por lo tanto, yo tengo que irme, ¿sí?, al nivel 6 en los estándares. Y allí es lo que tenemos. Fíjense ustedes. Tenemos ahí el estándar del sexto nivel y allí vamos a ver sus descripciones y nos vamos a dar cuenta que la primera justamente se relaciona a la capacidad que nosotros hemos priorizado y que más adelante la vamos a evaluar. Mire, convive y participa democráticamente, la competencia. Dice, cuando se relaciona con ¿no?, con los demás. Eso es, si nos vamos a la capacidad, interactúa con las personas, respetando las diferencias y los derechos de cada uno, cumpliendo sus deberes y buscando que otros también las cumplan. Y el otro aspecto que es fundamental y hay que tenerlo en cuenta, porque a partir de ahí vamos a formular nuestros criterios, se relaciona con personas de culturas distintas respetando sus costumbres. Si nos damos cuenta, Si nos damos cuenta, los siguientes descriptores están alineados a las otras capacidades. Miren, construye y evalúa de manera colectiva normas de convivencia. ¿Se dieron cuenta? Entonces, esos descriptores no están alineados a lo que yo, y desde el propósito, estoy buscando trabajar con los estudiantes. Tenemos también los desempeños del segundo grado del nivel secundaria, del ciclo 6. Miren, allí hemos marcado de rojo y aquellos desempeños que se alinean justamente a este estándar, o a esta parte del estándar, y que hemos remarcado de color rojo. Miren, dice, cuando el estudiante convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, competencia, y logra el nivel esperado en el ciclo 6, realiza desempeños como los siguientes. Demuestra actitudes de respeto por sus compañeros y defiende sus derechos ante situaciones de vulneración y cuestiona los prejuicios y estereotipos por etnia, género, ciclo vital o discapacidad más comunes de su entorno. También cumple sus deberes en la escuela y localidad y promueve que los demás también cumplan. Intercambia costumbres mostrando respeto por las diferencias. Entonces, ya hemos analizado los estándares y el estándar en este caso y el desempeño alineado al segundo grado, el nivel secundario. Vamos a ver ahora la formulación de los criterios. Vamos a ver el paso 5. Bien, en el paso 5 vamos a formular los criterios tomando en cuenta los estándares. En este caso vamos a tomar en cuenta el estándar. ¿Ok? Bien, miren. En el estándar, ¿sí?, cuando nosotros vemos la primera parte, dice, convive y participa democráticamente. Competencia. ¿Ok? Se relaciona con los demás respetando, ¿sí?, respetando las diferencias y los derechos de cada uno. Eso lo hemos remarcado con rojo. ¿Por qué? Porque eso va a ser nuestro primer criterio a trabajar. Y hemos marcado el siguiente criterio. Si nos vamos al estándar, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Dice, construye y evalúa de manera colectiva, se relaciona con personas de culturas distintas respetando sus costumbres. Está remarcado de color verde, ¿sí? Y justamente, si ustedes se dan cuenta en el recuadro, el color rojo hace énfasis al respeta las diferencias y los derechos de cada uno, y el de color verde se relaciona con personas de culturas distintas respetando sus costumbres. Esos dos criterios los hemos tomado del estándar, si ustedes se pueden dar cuenta allí. Bien, vamos a ver las cualidades de cada uno de los criterios. Para ello también nos hemos apoyado, ¿sí?, del propósito, y vamos a apoyarnos también de las evidencias. Mire, ¿qué nos pide la evidencia? Nos pide que elaboremos una lista de prácticas discriminatorias que plantee hipótesis acerca del por qué ocurren y explica cómo afectan estas prácticas a las personas que son víctimas de ellas. Si nos vamos también a nuestro propósito, ¿sí?, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Dice, los estudiantes tienen que identificar
y identificar y criticar prácticas discriminatorias que se cometen en espacios cotidianos, como el hogar. Ojo, como el hogar, aquí ya te están delimitando el espacio donde los estudiantes tienen que identificar, como el hogar y la escuela, y que reconozcan cómo estas prácticas afectan a la convivencia y el bienestar a las personas. Pero aquí hay una cosa importantísima, porque además, ¿sí? Porque además te está diciendo cómo tienes que lograr este propósito. Miren, ¿sí? Seguimos en el tema del propósito. Para lograr tienen que identificar. Vuelven nuevamente con el tema de la identificación. Identificarán y analizarán ejemplos de prácticas discriminatorias. Si nosotros nos vamos, ¿sí? Si nosotros nos vamos a nuestro criterio, nos vamos a dar cuenta que una de las cualidades es identifica prácticas discriminatorias comunes que se cometen en el hogar y en la escuela. ¿No? Esto lo hemos tomado, ¿sí? Tanto del estándar y nos hemos apoyado también en la evidencia y en nuestro propósito. Pero además, nos está pidiendo que planteen hipótesis, ¿no? ¿Cuáles son sus causales o cuáles serían las consecuencias? Y si ustedes se dan cuenta, las dos cualidades, ¿no?, que siguen mencionan lo siguiente. Propone posibles causales del por qué se originan estas prácticas discriminatorias, prejuicios y estereotipos identificados. Para las consecuencias, de igual manera, también se va, ¿no?, va a proponer, ¿no?, hipótesis, por ejemplo, de posibles consecuencias de cómo pueden afectar a las personas y a ellos mismos. Para la tercera, para el segundo criterio, ¿no?, se relaciona con personas de culturas distintas, respetando sus costumbres. Vamos a apoyarnos del propósito. Si ustedes se dan cuenta, al final dice, asimismo, ¿ya?, y aquí está lo valioso también, asimismo, reconocerán la importancia de la empatía para identificar cómo los actos discriminatorios afectan al bienestar de las personas. Entonces, eso lo hemos puesto justamente en nuestro como cualidad de nuestro segundo criterio. Sustenta sobre la importancia de la empatía y además el respeto para hacer frente a las prácticas discriminatorias que afectan al bien común. Entonces, ya hemos formulado nuestros dos criterios con sus cualidades para trabajar con nuestros estudiantes y eso lo vamos a ver y en el paso 7, cuando ya veamos a la evidencia de aprendizaje y más adelante con el análisis mismo. Pasamos al paso 6, por favor. De igual manera, como lo dijo Edith, ustedes tienen ahí el link, pueden nuevamente, porque este es un programa pasado, pueden nuevamente revisar la guía y para ello pueden ingresar al link que se les está ofreciendo y para que hagan el análisis de todo lo que estamos desarrollando. Pasamos al siguiente paso, por favor. En el siguiente paso vamos a determinar las evidencias, ¿sí? En este caso, la evidencia tiene tres aspectos fundamentales en el caso de PCC. Miren, está pidiendo en primer lugar que elabore una lista de prácticas discriminatorias. Para ello, ¿qué van a hacer los estudiantes? ¿Se acuerdan? Van a tener que identificar, ¿no? Van a tener que identificar, ¿sí?, todas esas prácticas discriminatorias y encima nos están pidiendo que la contextualicemos, es decir, ¿dónde lo van a realizar? Nos lo están pidiendo, ¿sí?, en el hogar y en la escuela. Pero Edith también mencionó algo importante, ¿sí? Y creo que todos somos conscientes de ello. Por esta situación de la modalidad a distancia o de la educación a distancia, ¿no? Porque no estamos en la presencialidad, entonces muchas veces pedirle prácticas en lugares donde en estos momentos no pueden o no tienen el acceso, entonces sería poco probable que nos puedan dar información fresca.
pero el profesor podría de alguna manera, a través de preguntas, ¿sí? Justamente sacar información de aquellas prácticas que el estudiante ha vivenciado en algún momento cuando estaba en la presencialidad. Bien, entonces, nos está pidiendo la evidencia, miren, que elabore una lista de prácticas discriminatorias. Dos, que plantee hipótesis acerca del por qué ocurren. Ya hemos visto las dos, ¿sí? Las dos cualidades que tiene que realizar, que proponga posibles causales y que proponga posibles consecuencias, ¿cierto? Entonces, y además dice acá, y explica, también te pide la evidencia, que expliquen cómo afectan esas prácticas y a las personas que son víctimas de ellas, ¿ok? Entonces, esa la vamos a alinear con el tema de la empatía. Para ello, ¿sí? Se les propone también al docente algunas preguntas socráticas que serían interesantes y para que pueda trabajar justamente esta situación de los criterios y en la evidencia del aprendizaje. Por ejemplo, miren, tenemos 4 preguntas. ¿Por qué ocurren estas conductas discriminatorias? ¿Cómo afectan las prácticas discriminatorias a las personas que son víctimas? ¿Alguna vez te has sentido discriminado? ¿Cómo te sentiste? Y por último, ¿qué podríamos hacer para erradicar el problema de la discriminación y promover una convivencia sana entre personas? Como se han dado cuenta, hemos eh, caminado por esta ruta, por estos 7 pasos, y hemos logrado sí, el primer avance que está relacionado a la formulación de los criterios de evaluación. Julito. Los criterios de evaluación son el referente específico para emitir un juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias. Describen las características o cualidades de aquello que se quiere valorar y que deben demostrar los estudiantes en sus actuaciones ante una situación en un contexto determinado. Además, estos criterios deben ser explícitos y estables. Además, a partir de lo que nos acaba de mencionar Carlos, podemos concluir que no hay una cantidad mínima o una cantidad máxima de criterios, porque esto va a depender de la naturaleza de la competencia, las capacidades que se abordan en respuesta a la situación y de la intencionalidad de la situación planteada, experiencia o desafío. Además, en el ejemplo, recordemos los 2 ejemplos, hemos partido de la comprensión de la competencia, de sus estándares y sus desempeños, para poder describir los criterios y utilizarlos para analizar los productos y o actuaciones de los estudiantes. Algunos colegas pueden haber pensado que esta presentación ha sido muy detallada, pero es importante observar que este proceso lo hemos detallado y secuenciado muy específicamente por fines didácticos. Por ello, ustedes observan estos 7 pasos. Sin embargo, dado el conocimiento técnico pedagógico que ustedes, colegas, cada uno de ustedes maneja como docentes, podemos reconocer que este es un proceso que se encuentra dentro de nuestro dominio curricular. Es algo que hacemos. Aprovecho la oportunidad, antes de pasar al segundo bloque, con esto terminamos el primer bloque. Quiero aprovechar esta oportunidad para enviar saludos a los colegas que nos están siguiendo. Aquí estoy viendo colegas de Tincomaría, de Ica, de Lima, de Piura, de Cajamarca, de Ancash, de Lambayeque, de Cusco, de Apurímac y de La Libertad. Saludos, colegas, por estar presentes. De esta manera, ingresamos al segundo bloque. En el segundo bloque vamos a tratar de contestar a la siguiente pregunta: ¿cómo leer y analizar las evidencias de aprendizaje en el nivel secundario? Ahora veamos un ejemplo de análisis de la evidencia. Carlos, también tenemos una evidencia de aprendizaje del área curricular de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. ¿Podrías compartir el análisis de dicha evidencia? Gracias, Julito. Bien, en realidad vamos a hacer una suerte de repaso. Recordemos, ¿sí? Hemos visto la identificación del propósito, la identificación de las competencias y hemos identificado también las capacidades que vamos a trabajar y hemos formulado los criterios. Y vamos a ver ahora el análisis de la evidencia de aprendizaje.
Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Bien, ¿qué nos pide la evidencia de aprendizaje? Nos está pidiendo tres situaciones fundamentales, ¿ya? Primero, que nuestros estudiantes elaboren una lista de prácticas discriminatorias, ¿ok? Luego, que planteen hipótesis acerca del por qué y ocurren, y que expliquen cómo afectan estas prácticas a las personas que son víctimas de ellas. Recordemos, ¿sí?, que desde nuestro estándar hemos formulado dos criterios. Respeta las diferencias y derechos de cada uno, y la otra, que se relaciona con personas de culturas distintas, respetando sus costumbres. Cada criterio tiene sus cualidades, y justamente estas cualidades son las que vamos ahora a ver, y si es que se ha cumplido o no, en este caso, en un producto de una estudiante de segundo grado de secundaria, y vamos a analizarla. Bien. Entonces, vamos primero con elabora una lista de prácticas discriminatorias. Vamos a la cualidad, ¿sí?, número 1, que respeta las diferencias y derechos de cada uno, que es el criterio. ¿Qué nos pedía esta cualidad? Nos pedía que identifiquemos prácticas discriminatorias, en este caso los estudiantes que identifiquen prácticas discriminatorias comunes que se cometen en el hogar y la escuela. ¿Qué es lo que nos presenta la evidencia? Esta evidencia está puesta tal cual, ¿sí?, elaborada por un estudiante, y menciona lo siguiente: en la identificación de esas prácticas discriminatorias que el estudiante ha logrado y poner en esa lista, que son dos. Se supone que una vez escuché a un señor gritarle a una chica que las mujeres deben estar en su casa cocinando, limpiando y cuidando a los hijos. Entonces, este estudiante está justamente identificando una práctica, y eso lo puede haber delimitado en el hogar, ¿sí? Pero si el profesor quisiera ir un poco más, ¿sí?, podría, de alguna manera, a través de una pregunta socrática más sencilla, ¿no?, podría trabajar justamente a través de la retroalimentación. Recordemos que esto es fundamental, y podría preguntarle, ¿no? A ver, y ¿tú has identificado alguna práctica, ¿no?, en tu familia, o has visto casos de discriminación, ¿sí?, en tus familiares, ¿no? Entonces, el profesor puede valerse justamente de esta situación para ampliar un poco más y sacar más información de lo que los estudiantes manejan y tienen, ¿no? La siguiente práctica identificada dice, en mi colegio he visto que fastidian a un chico por usar lentes, ¿no? Lo llamaban cuatro ojos, ciego, e incluso le quitaron sus lentes. Ok, ha identificado. Pero esta práctica discriminatoria puede valerle al profesor, y para de alguna manera, pasar de esta situación de la identificación y de la reflexión a una situación de acción, porque de allí puede tomar, y con alguna pregunta o en la clase siguiente, podría trabajar, por ejemplo, la participación activa del estudiante. Es decir, podría decirle, ok, tú viste, ¿sí?, que fastidiaban a tu compañero o al estudiante. ¿Qué hiciste? ¿No? Entonces, hace que el estudiante no solamente se quede en la identificación. Si bien es cierto, es parte de la evidencia de aprendizaje, pero el profesor puede, ¿sí?, en este caso ustedes, pueden tomar esta situación para ampliar un poco más, ir un poco más de lo que se está pidiendo. ¿Ok? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. La evidencia, ¿sí?, la evidencia recogida, el producto recogido, seguimos con la misma estudiante, va a responder 4 preguntas que están alineadas justamente a los criterios y a las cualidades que vamos a ver ahora. Miren, dice, la primera pregunta, ¿por qué ocurre? Si desea también la pregunta, y alinearla más al contexto, como dijo Edith, y de alguna manera trabajar mejor la cualidad. Pero vamos a ver la respuesta. Miren qué dice. ¿Por qué ocurren estas conductas discriminatorias?
Y la estudiante dice, porque la gente es ignorante, muchos viven en siglos pasados, son machistas, son personas que, ¿no?, de mente cerrada, que no se quieren, porque cuando uno se quiere es feliz y no están dando por ahí criticando y haciendo sentir mal a los demás para sentirse bien consigo mismo. Esta es una buena oportunidad, por ejemplo, para desarrollar el tema de la empatía, el tema del respeto, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas situaciones que van saliendo desde nuestros estudiantes son motivos para que nosotros como docentes podamos aprovecharlas. ¿Ok? Bien, miren, la segunda pregunta. Seguimos en la segunda, en la segunda cualidad, ¿no? Está alineada a la evidencia, que es plantea hipótesis. Dice, propone causas, ¿no? Estoy en la cualidad. Propone posibles causales y del por qué se originan y cómo afectan. Entonces, estamos en las consecuencias. ¿Ok? Ha habido un pequeño error allí de la fechita. Debería estar en el propone posibles consecuencias de cómo pueden afectar a las personas y ellos mismos. ¿Cómo afectan? Le pregunta el docente, ¿no? ¿Cómo afectan las prácticas discriminatorias a las personas que viven o que son víctimas? La estudiante responde, les afecta psicológicamente, moralmente, les baja la autoestima, los deprime e incluso hay personas que se han suicidado. Nuevamente le está dando información al profesor para que pueda a partir de ahí, ¿no?, trabajar un poco más. Y el tema de la autoestima, ¿no? Porque es importante el tema de la autoestima, el tema justamente de la búsqueda del bien común, ver el tema de la empatía, ¿ok? Son temas que allí el profesor puede ir trabajando justamente a partir de la respuesta que tiene de parte del estudiante. Y vienen las dos últimas preguntas que están relacionadas a las cualidades de del segundo criterio. Sustenta sobre la importancia de la empatía y el respeto ¿no?, para hacer frente a las prácticas discriminatorias que afectan al bien común. Pregunta el docente, ¿alguna vez te has sentido discriminado? ¿Cómo te sentiste? Y la otra pregunta es, ¿qué podríamos hacer para erradicar el problema de la discriminación y promover una convivencia sana entre las personas? Para la tercera pregunta, la estudiante responde, sí, pues, la verdad, mal, me siento mal. Pero no me importó, pues, no necesito ser algo para poder estar bien conmigo mismo. Es importante ahí trabajar el tema, ¿sí?, de la empatía. Es importantísimo ahí ir nuevamente hacia el estudiante, ¿no? ¿Por qué no debería sentirse, no debería sentirse bien? ¿Por qué se debería sentirse, cómo se llama, no? Una estudiante con una situación de resiliencia, alguna situación que está pasando. ¿Okay? Entonces, vuelvo nuevamente a mencionarlo. Son situaciones que nos van a posibilitar trabajar con nuestros estudiantes. Y la última, dice, la respuesta, hacer nuevas leyes, hacer campañas, marchas para que todos nos aceptemos. No aparece el tema de la empatía, ¿ya? Y el respeto, como se pedía, ¿no?, que es parte de la cualidad del criterio. Entonces ahí el profesor debería reformular nuevamente, debería ampliar un poco más o reforzar el tema de la empatía y el respeto, porque la estudiante en este caso no ha hecho mención de estas situaciones que podrían ayudar y justamente a combatir el tema de la discriminación. Muchas gracias, Julito. Muchas gracias a ti, Carlos. Estimados colegas, entonces podemos apreciar que el análisis de evidencias parte de criterios establecidos, lo que nos permite a nosotros los docentes recoger información sobre el progreso de la competencia de nuestros estudiantes. Esto también nos permite retroalimentar nuestra práctica pedagógica y corregir o ajustar nuestras estrategias de enseñanza. Debemos recordar que para llegar a describir los progresos de las competencias de los estudiantes, ellos deben conocerlas al comenzar la experiencia de aprendizaje. Y el docente, por su parte, acompañará y mediará durante todo el proceso para que los estudiantes puedan lograr los mejores productos teniendo en cuenta los criterios establecidos. Además, para brindar una retroalimentación pertinente al estudiante, es necesario comparar el estado actual con el con el nivel esperado de la competencia al final del ciclo y establecer la distancia existente.
De esta forma, podemos emitir una conclusión descriptiva sobre la actuación o práctica evidenciada por el estudiante respecto a una competencia en un periodo de aprendizaje, empleando para esto los estándares y los desempeños que nos ayudan a describir la actuación o producto. Muy bien, estimados colegas, hemos llegado a la sección de preguntas y respuestas. Hemos seleccionado algunas preguntas que han realizado en los comentarios para responderlas en vivo. Empecemos. Una de las preguntas que hemos recibido es ¿cómo el enfoque del área se vincula en la formulación de criterios? Bien, Julio, estimados docentes, es importante, sí, es importante como docentes del área de desarrollo personal, ciudadanía cívica, conocer nuestro enfoque. Y nuestro enfoque es fundamental, es el enfoque de la ciudadanía activa. ¿Qué nos pide la ciudadanía activa? Por un lado, que nosotros, ¿no? Que los estudiantes construyan su identidad, ¿no? Y también que tengan una participación efectiva y activa, una participación ciudadana, y que busquen y que generen espacios de buena convivencia. Por lo tanto, en nuestros criterios, cuando nosotros vayamos a formular, debemos pensar justamente en que el estudiante no solamente tiene que identificar y reflexionar, sino también tiene que tener una participación, ¿sí? Buscando el bien común. Eso es participación, ¿sí? Eso es participación ciudadana. Y justamente está alineado al enfoque del área que es la ciudadanía activa. Gracias, Carlos. Otra pregunta que hemos estado aquí tratando de encontrar es, nos preguntan, ¿se puede adaptar o precisar los desempeños? Bien, Julio, si me permites, efectivamente sí se pueden adaptar o precisar. Justamente en los programas curriculares que nosotros tenemos de secundaria, tenemos desempeños precisados o desempeños acotados como ejemplo de actuaciones que nosotros esperamos observar en nuestros estudiantes. Al ser estos ejemplos, significa que yo también puedo generar otros, puedo construir otros dependiendo de lo que yo quiero observar en mis estudiantes en relación al estándar que queremos nosotros utilizar como criterio de evaluación. Gracias, Edith. Otra pregunta que acá he identificado es, ¿cómo se abordan los enfoques transversales en el análisis de la evidencia? Ok. Bien, miren, vuelvo nuevamente con el tema del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Como hemos visto, por ejemplo, en la evidencia, cuando la estudiante ha presentado su producto, y hemos visto la lista ¿no? en la cual ha identificado estas prácticas discriminatorias. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablaba que había escuchado que un señor le gritaba, ¿no? A una chica que le decía que las mujeres deben estar en casa cocinando, limpiando, criando hijos. Por ejemplo, ahí es una buena oportunidad para trabajar uno de los 7 enfoques transversales, que es el tema de género, ¿no? Entonces, los enfoques transversales, si bien es cierto, no se evalúan, pero son fundamentales, y sobre todo, ¿sí? Sobre todo cuando nosotros estamos dentro de un enfoque de ciudadanía activa. Por ejemplo, podríamos trabajar el enfoque de derecho, fundamental, el enfoque intercultural, en el tema de la discriminación, ¿no? Cuestiones discriminatorias en el tema intercultural. Podríamos trabajar el tema inclusivo, el bienestar común, es decir, los enfoques transversales se prestan justamente para ayudarnos ¿no? a concretizar más los aprendizajes y de alguna manera que vivencien los estudiantes para erradicar, por ejemplo, en estas situaciones, estas prácticas discriminatorias. Gracias, Carlos. Una última pregunta es, nos consultan, ¿cuál es la función de los desempeños en la elaboración de los criterios de evaluación? Bien, Julio, los desempeños lo que nos permiten es observar justamente el nivel de desarrollo de la competencia de los estudiantes. Estos desempeños pueden ser complejos, como los que vemos, por ejemplo, en un descriptor de un estándar, o también pueden ser desempeños más acotados o más precisados,
como los que nosotros encontramos, por ejemplo, en un criterio que sale de un estándar de aprendizaje. Gracias, Edith. Como hemos visto, estimados colegas, para analizar evidencia necesitamos tener criterios. Ese es un primer elemento muy claro que nos debe quedar. Lo otro, obviamente, es conocer nuestro enfoque, conocer las competencias y conocer los estándares de la área que trabajamos. Bien, con esta ronda de preguntas y respuestas estamos finalizando la transmisión de esta noche. Quiero agradecerles muy particularmente a Edith y a Carlos por su tiempo y su participación, ya que nos han ayudado a entender mejor cómo formular los criterios de evaluación y el análisis de evidencias en el nivel secundario. Estimados colegas, recuerden también que la plataforma Aprendo en Casa tiene un botón de ¿necesitas ayuda?, ¿no?, donde encontrarán preguntas frecuentes clasificadas por tema de su interés. Alguna pregunta que aquí ustedes sientan que no haya sido contestada, yo les pido que den una mirada ahí a esas preguntas frecuentes y probablemente alguna de ellas se ha contestado ahí. Además, para los que han estado preguntando, he estado viendo aquí en el Facebook, además recordarles que todos los enlaces, incluido, los podemos encontrar en envivo.perueduca.pe. Les quiero recordar muy brevemente los temas que hemos tratado en los 7 anteriores streamings. Hemos tenido ya 2, uno de inicial y otro de primaria, vinculado a lo que es análisis de evidencia. Tuvimos uno acerca de instrumentos para evaluar las evidencias de aprendizaje. También tuvimos uno de cómo analizar las evidencias en el marco de la estrategia Aprendo en Casa. Empezamos con el rol del docente en la implementación de la estrategia Aprendo en Casa y también trabajamos lo de la guía docente para acompañar el aprendizaje mediante la estrategia Aprendo en Casa. Quiero terminar agradeciendo a la colega Edith. Le doy la palabra para que se despida. Bien, gracias Julio por la oportunidad de poder presentarme con los docentes. Gracias también a todos los docentes del Perú por su participación y por su interés, sobre todo para mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes en el área. Gracias. Gracias, Edith. Y también las palabras del colega Carlos para que se despida. Bien, Julito. Bueno, estimados docentes del Perú, muchas gracias por esta oportunidad. Espero que este streaming haya servido para que ustedes, que tienen toda la experiencia, que tienen todo el manejo, y en este caso en el área de desarrollo personal, ciudadanía cívica, y puedan de alguna manera incluir en esa valiosa carga pedagógica que ya ustedes tienen. Muy agradecido y será hasta otra oportunidad. Gracias a ti, Carlos. Estimados colegas, quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles por su participación y quiero también recordarles, pedirles a todos ustedes que tengan mucho cuidado y que observen los protocolos del MINSA. Estamos en una situación muy delicada en la cual nosotros los docentes debemos ser ejemplos de cuidado y de autocuidado hacia los otros. Recordemos que la comunidad siempre nos mira a nosotros como un referente. Así es que cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos. Hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias.